Sí, las emociones me ven cuando lloro, cuando me enfado. Y me explicó una vez mi madre que cuando soy síndrome de Down, ¿sí? Que tengo una línea aquí en la mano, esta línea del medio, que tengo una discapacidad. Ahora enseguida seguimos hablando del Día del Síndrome de Down, pero también hemos invitado a Ramón de Plena Inclusión para hablar de una realidad que comentamos hace unas semanas, que era que por fin las personas con discapacidad, todas las personas con discapacidad, tenían pleno derecho al voto, porque es verdad que se había suspendido en algunas que habían sido incapacitadas judicialmente, se permitía a 100.000 personas con discapacidad en España votar, pero hay un gran pero, que hace unos días hemos conocido una decisión de la Junta Electoral Central, que ha decidido que los apoderados, los miembros de las mesas, los miembros de partidos que hay durante las elecciones puedan apuntar los nombres, por ejemplo, de personas con discapacidad que consideren que no votan libremente. Ahora parece que lo han matizado, Ramón, sí. Parece que han eliminado esa alusión a las personas con discapacidad, pero ya están señalados. Exactamente, están señalados y lo han puesto, dijéramos que han ampliado un poco más el campo, ¿no? Pero estaba puesto en algo que estaba destinado a las personas con discapacidad. Aquí, sobre todo, hay varias cosas que nos asombran. Primero, que es algo discriminatorio. Segundo, que no entendemos el porqué, porque no anula el voto, es decir, la persona podrá ir y votar, con lo cual, ¿qué sentido tiene? Porque no lo han dicho, vamos, por lo menos yo no he leído en ningún lado que esa lista para qué iba a servir. No, solo apuntan eso, que se pueda... que se pueda apuntar en algún lado, sí, alguno de los miembros de la mesa. A criterio de gente que no está capacitada, porque tú no te tienes que identificar como una persona con una discapacidad. Por lo tanto, es que a ti te parezca, ¿no? A la persona le parezca que tú eres discapacitado o no. Y que vas coaccionado a votar. Pero esto puede pasar con miles de personas. Quiero decir, que no veo yo la razón objetiva para que se establezcan estas medidas. Y aparte pensamos que sería señalar a las personas allí mismo cuando tú le tienes que pedir el DNI a alguien y le vas tomando nota, porque no es el nombre, es el número de identidad el que dicen que hay que anotar, pero que bueno, que no tiene sentido, porque no invalida el voto, no sabemos para qué quieren esas listas y luego además es algo que te está señalando. Si a mí yo voy a votar y me piden el DNI y me anotan en una lista, están dando a entender que tengo una discapacidad, no solamente eso, que tengo una discapacidad, sino que voy coaccionado, que no voto libremente o que no tengo capacidad para votar. A mí eso me parece que es muy discriminatorio. No sé cuál es la finalidad de esto. Y luego, otras cosas que yo he oído era, por ejemplo, evitar que fueran en masa o que llevaran votos, ¿no? Pero comentábamos entre nosotros que hay entidades que tienen centros que están alejados de los sitios donde tienen que votar y que lo que tendría que hacer la entidad es ponerle los medios, un autobús para esta gente que antes no votaba o no podía votar y ahora puede votar, puedan ejercer ese derecho. Entonces, si porque tú tengas una entidad, tengas 100 personas dentro y tengas 50 que antes no podían votar y ahora pueden votar y los llevas en un autobús, eso se considere o se piense mal, bueno, pues entonces es que tampoco les podríamos dejar votar porque de alguna manera tienen que ir y si ellos no pueden ir porque por las distancias o por lo que sea, pues hay que ponerles un medio para facilitarles que vayan a ejercer un derecho, que es un derecho lo que han reconocido ahora. Por lo tanto, nos parece que no entendemos muy bien el sentido de la Junta Electoral Central. Yo, por lo menos, a mí me parece discriminatorio y que no lo entiendo. Y además señala a las personas. Porque quizá quien no esté cerca de una persona con discapacidad intelectual, el síndrome de Down es uno de los mayores síndromes que afecta a estas personas con discapacidad intelectual, pero quien piense que no piensan por ellos mismos, que no dicen y que no deciden, no toman sus propias decisiones, quizás es que no los conozcan. Efectivamente, las personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down o con otro tipo de discapacidad, son personas que tienen una serie de dificultades y que necesitan una serie de recursos y de apoyos y de estrategias, pero eso no quiere decir que no tengan capacidad para decidir, para elegir, para tomar sus propias decisiones y evidentemente las entidades que trabajamos para la discapacidad o con las personas con discapacidad intelectual trabajamos para que ellos desde pequeños vayan forjándose en su personalidad y eligiendo libremente dentro de las opciones posibles. Evidentemente, dentro de la discapacidad hay un abanico muy grande
y hay una variabilidad muy grande. Habrá algunas personas que necesitarán más apoyos y más recursos, otras personas necesitarán menos, pero lo que tenemos que ser capaces es de otorgar a cada uno esas necesidades, o sea, cubrir sus necesidades sin excedernos, es decir, sin sobreproteger y sin decidir por ellos y sin quedarnos tampoco escasos. Entonces hay que hacer un plan para cada uno y evidentemente todavía hay mucho prejuicio en el sentido de que todavía se piensa que son personas que son eternos niños, que tenemos que hacer por ellos y decidir por ellos, y ellos nos demuestran día a día que no, que son perfectamente capaces de asumir la responsabilidad de adultos, pero les tenemos que dejar. Porque Asun, ya has votado en alguna ocasión. Sí. ¿Y vas a volver a votar estas Sí. elecciones? Sí. Yo voto porque me dijeron que cuando tenía más de 18 años podía votar. Y además, me comentabas antes de entrar al plató que analizáis noticias, ¿no? También Sí. en el centro, que analizáis Sí. noticias y cada uno tendrá una opinión distinta. Sí. No todos opináis lo mismo sobre todo, ¿verdad? Todos tenemos diferentes opiniones. Sí, Ramón, querías apuntar. Sí, quería apuntar simplemente que aquí, por lo que representamos, estamos hablando un poco de la discapacidad intelectual, pero esta directriz habla de toda la discapacidad, claro. Y podía haber gente que, bueno, voy a poner un caso como el de Stephen Hawking, con una mente brillante, ¿no? Pero que sus limitaciones físicas pues hacen que alguien le tenga que preparar o él pueda decir, y esto alguien que no tiene una preparación o que simplemente ve a una persona puede intuir o puede decir que le tomé nota porque no vota libremente. Es una cosa un poco rara. La actualidad hoy también nos va a llevar hasta las Cortes de Aragón, porque allí se va a debatir y se prevé aprobar la Ley de Atención y de Protección de los Derechos de la Discapacidad. ¿Cómo la valoran también desde su entidad? En principio la valoramos positivamente porque todas las entidades hemos participado y ha sido una ley en la que la discapacidad, a través del CERMI y de todas las entidades que participamos, hemos colaborado. Hay algunas cosas que nosotros hacíamos como propuestas que no figuran y bueno, pero en general yo creo que es una ley buena que encauza muchas cosas, que abre sobre todo en muchos temas la participación de las entidades que representamos a personas con discapacidad, y luego que trata muchos temas y abre cosas que eran exigencias de la discapacidad, sobre todo intelectual, como era el tema de la salud bucodental, del empleo, de tal. Y hay otras, además he estado ojeándola, hay una disposición adicional 3 que afecta a los medios de comunicación, a vosotros en concreto, y también al artículo 23 que habla del empleo. Cosas muy importantes para todos, porque es una ley que está intentando abarcar todo, ¿no?, para fomentar los derechos de las personas con discapacidad y de darles garantías para el cumplir eso. De hecho, esa disposición adicional lo que dice es que hay 3 artículos, el 23, el 65 y el 66, que tienen un plazo de 1 año a partir de que se publiquen para desarrollar los planes. Y el 23 es de empleo, o sea que yo creo que es una ley buena para todos, que nos va a servir como un marco de referencia, que todo es mejorable, desde luego. Y también hay otra cosa que me gusta, que en muchos apartados pone, por ejemplo en el de educación, que ha sido muy trillado esto últimamente con el tema de inclusión, que se deberán poner todos los medios y medios materiales y humanos para que eso pueda ser posible. Y eso lo nombra en bastantes artículos de la ley. Con lo cual entendemos que es algo bueno. Luego ya sabemos que las leyes en principio lo aguantan todo, ya veremos los gobiernos cómo lo desarrollan, cómo se aplican y los medios económicos que ponen. Vámonos a ir un momento hasta las Cortes de Aragón, porque como decimos llega al Pleno el debate de esa ley de derechos y atención a las personas con discapacidad, y vamos a ver cuáles son otros objetivos y algunas de las novedades de esta norma. Allí está nuestra compañera Carmen Fernández. Buenos días. Buenos días. A las 9:30 ha comenzado el debate y la votación de esta Ley de Discapacidad de Aragón en este último pleno de la legislatura. Una ley que incide especialmente en los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades y accesibilidad universal. Para su elaboración se contó con la participación de 8 entidades sociales que quisieron reflejar algunas de sus inquietudes, como es la falta de implantación efectiva de los asistentes personales y la realidad, la problemática que viven las personas sordociegas y también los monitores que trabajan con ellos
en su día a día. Esta ley plantea actualizaciones en los campos de la salud, también de la educación y del empleo, y algunas medidas nuevas como un régimen sancionador contra la discriminación con multas que oscilan desde los 300 al millón de euros. Muchas gracias, Carmen. Pilar, ¿también valoráis desde Síndrome de Down Zaragoza positivamente esta ley? Claro, claro que es positiva, porque todos estamos de acuerdo en que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad, pero hace falta hacer leyes que garanticen los recursos para que ellos puedan ejercer sus derechos, porque está muy bien igualdad en derechos, pero si no hay unas vías donde se garantiza que ellos pueden ejercer estos derechos, pues se queda en una declaración de intenciones sin que sea efectiva. Entonces yo creo que esta ley sí que de alguna forma avanza en el sentido de ir poniendo medios. Evidentemente, pues iremos avanzando, iremos progresando, hay muchas cosas que todavía hay que mejorar, y que desde luego yo creo que lo que es importante es considerar a las personas de pleno derecho, que yo creo que esto es fundamental que se recoge en esta orden, y de ahí ya los tratamos de igual a igual, y a partir de ahí, pues bueno, iremos en la medida que podamos dotar de recursos y que ellos pudieran ir avanzando, pues iremos igualando en este camino conjunto. Os invito a ver ahora conmigo unas declaraciones que además fueron un hito hace tan solo unas semanas, porque se hicieron virales, fueron vistas por millones de personas aquí en España, también en el resto del mundo. Fueron unas palabras que volvieron a poner de actualidad la discapacidad intelectual. Ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza 3 palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Bueno, unas palabras que no sé qué han supuesto exactamente para las personas con discapacidad, para las personas que trabajáis con ellas, porque desde luego llegaron al corazón de muchísimos millones de personas. Y para vosotros, finalmente, ¿qué ha supuesto esto? Aparte de volver a ponerlo de actualidad, desde luego. Hombre, la película Campeones, que es un poco uno de los protagonistas, ha significado poner y dar visibilidad a lo que es la discapacidad intelectual, ¿no? En este sentido, yo creo que ha hecho mucho por el colectivo, ¿no? Porque nos ha puesto en una primera línea. Yo el otro día estuve en Madrid, que había unas jornadas de personas con discapacidad interrogando a parlamentarios o haciéndoles propuestas, y estaba José, que era uno de los protagonistas de la película, que lo tuvimos aquí en Zaragoza, también viendo la película y haciendo una exposición junto con su madre, que como familiar pues tiene mucha importancia también. Y yo creo que eso ha sido algo que nos ha puesto la piel de gallina a todos los que trabajamos, porque yo creo que ha estado bien tratada. Hay distintas opiniones, ¿no? sobre esto, pero a mí es una película que me ha gustado mucho, sobre todo porque me divertía, y segundo porque los identificaba. Quiero decir que todos, Pilar sabrá que había gente que tú decías, pero otro parecido lo conozco, ¿no? Y otro parecido. Entonces, y las situaciones incluso que se desarrollaban a veces se nos dan en la vida cotidiana. Lo que pone de manifiesto también es que al final las personas con discapacidad, en este caso con discapacidad intelectual, son iguales, me parece que ya lo he dicho y procuro decirlo siempre, igual que los demás, tienen los mismos deseos, el trabajo, el amor, la casa, la vivienda, la familia, en definitiva, tienen los mismos objetivos que nosotros. Lo que pasa es que ellos se encuentran todos los días con muchas más dificultades de las que nos podemos encontrar nosotros, que ya nos encontramos con bastantes, pero ellos todavía más. Por lo tanto, tienen que hacer un esfuerzo, y eso es lo que de alguna manera nosotros pedimos, que no se le pongan más trabas a las personas con discapacidad, en este caso con discapacidad intelectual, sino que tengan y se les reconozcan los mismos derechos que tenemos los demás, ni más ni menos. Y no pedimos tampoco, y luego hay unas medidas que hablamos de medidas de tipo positivo, ¿no? Pues igual que ha pasado con otros colectivos, como puede ser la mujer, o pueden ser otra serie de colectivos, ¿no?, que las necesitan. Quiero aprovechar para preguntarle, Asunto, ¿has visto Campeones? Sí. ¿Y qué te pareció? Pues me gustó, que me acordaba de nosotros mismos, podemos hacer lo que queramos nosotros. Y cuando escuchaste a Jesús Vidal, esas declaraciones que hemos puesto ganando el Goya Mejor Actor Revelación, ¿qué sentiste? Pues
muy contenta. Yo quería, ellos se merecen de que gane El premio, claro. el premio, porque ha hecho con todas sus fuerzas y me ha gustado muchísimo y mi tía se emocionó. Jesús Vidal hablaba de sus padres. ¿Qué le diría a unos padres que van a tener un hijo con síndrome de Down? Bueno, pues esta es una parte importante. Para los padres en un primer momento es un golpe duro, porque en muchas ocasiones es un golpe inesperado, porque no hay un diagnóstico prenatal y que inicialmente lo viven como algo negativo y que necesitamos o necesitan esa ayuda, esa comprensión de la realidad del síndrome de Down, y desde luego las familias son fundamentales en el desarrollo de las personas con síndrome de Down. Sin ellas, pues desde luego no habrían alcanzado los logros que han conseguido. Entonces las familias es una base fundamental. Las entidades tenemos que apoyar a las familias desde luego en esos primeros momentos y a lo largo del ciclo vital, que se van dando circunstancias donde, bueno, pues hay momentos difíciles. Hablábamos de las barreras que ellos tienen que salvar, que son evidentes, pero desde luego las familias también tienen que salvar en muchas ocasiones muchas barreras emocionales y reales físicas, ¿no? Pues hoy en el Día Mundial del Síndrome de Down, muchas gracias por acompañarnos desde la Fundación Síndrome de Down. Pilar Villarrocha, gracias. Muchas gracias a vosotros. Asun Tirado, muchas gracias. Y también desde Plena Inclusión Aragón, su gerente Ramón Álvarez, gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Veremos cómo se desarrollan esas elecciones, a ver si apunta mucha gente o esperemos que no apunten a nadie. Esperemos que no apunten a nadie. El día, quiero recordar, el día 27... 28 de abril, las elecciones. Sí, no, pero digo, el día 27 tenemos un acto aquí con vale. los partidos políticos en esta casa, en el salón de actos, con personas con discapacidad y sus familias, y hemos pedido a todos los partidos que manden un representante, primero para las elecciones generales, luego habrá otro día para las elecciones autonómicas, para que las personas con discapacidad, que es un acto que hacemos siempre, y sus familias pregunten, interpelen sobre los programas políticos que lleva cada partido referente a los temas de discapacidad. Y se informen, como hacemos todos. Y se informen. Muchas gracias. Nosotros seguimos con otros temas.